los invito a quienes no se han suscrito a este canal lo hagan, ya que próximamente estaré subiendo muchísimos más videos sobre estas verdades que han sido ocultas. Y continuando con el ciclo de videos acerca de aquellos orígenes ocultos de la era espacial y todas sus conexiones, pues vamos a empezar cerrando, analizando algunos aspectos de la genealogía, del árbol genealógico de estos personajes. Para empezar, pues vamos a tratar con el mismo personaje con el que empezamos esta serie de videos, que es el señor Jack Parsons. Entonces, vamos a empezar analizando su árbol genealógico y todos sus antepasados para ver las conexiones que para muchos van a ser sorprendentes. Y bueno, no siendo más, empecemos. Bien, en el árbol genealógico de Jack Parsons, pues como ustedes se dan cuenta, podemos datar a sus antepasados prácticamente hasta el siglo I. Esto pues realmente no pasa con cualquier persona. Si escribiera mi nombre o si alguno de ustedes quiere hacerlo en la página web wikitree.com, pues se van a dar cuenta que no aparecen nuestros datos. Pero este tipo de personaje y otros que vamos a ver más adelante, pues sí aparecen conexiones que en lo particular me han sorprendido mucho. Entonces tenemos aquí el análisis inicial a Marvel Whiteside Parsons. Bueno, ¿qué podemos decir? Vamos a empezar a rastrear a sus antepasados. Entonces, su antepasado más lejano en Estados Unidos data del siglo XVIII, XIX prácticamente, el señor William Parsons. Y este tiene un antepasado que viene de Inglaterra. Y aquí es donde todo empieza a conectarse. Realmente la familia Parsons viene de Europa. Entonces, si empezamos a rastrear un poco más a sus antepasados, vamos a encontrar a su pariente directo más lejano en Oxfordshire, en Inglaterra, el señor Thomas Parsons. Está aquí las fechas para que ustedes se den cuenta. Pueden también rastrearlo. Yo de todas maneras en la descripción del video van a encontrar el link a todo el árbol genealógico completo por si cada uno quiere analizarlo. Luego vamos a encontrar a Catherine Hester Parsons, ¿sí? Que sería algo así como una de sus antepasadas, quien tiene la conexión directa al resto del árbol genealógico, ya que si buscamos, el señor Thomas Parsons no tiene más conexiones hacia el pasado, pero Catherine sí las tiene. Entonces, aquí es donde esto se vuelve muy interesante. Si empezamos a rastrear a sus antepasados más lejanos y más lejanos, nos empezamos a encontrar con unos nombres de familias europeas que pertenecían a la realeza de la época, en el siglo XIII, en el siglo XIV, y bueno, sigamos. Tenemos acá algunos de los antepasados, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿sí? Y resulta que también empiezan a aparecer en Francia, en Alemania, y bueno, es así. Vamos a irnos por aquí, por los Hughes Lacy. Entonces vamos a encontrar acá un personaje en Francia. Ok, aquí vamos a alejarnos un poquito, aquí está. Y ya empezamos a ir aquí al siglo X prácticamente en Francia. Y si seguimos rastreando, resulta que empezamos a ver parientes ya muy lejanos del siglo V y demás, hasta que podemos llegar a rastrear antepasados a su pariente más antiguo, el que primero aparece en todo el árbol genealógico, en el siglo I, en Irlanda. Recordemos que la Irlanda del siglo I pues prácticamente era algo así como, para decirlo acá en Latinoamérica, para que lo entendamos, como las culturas precolombinas, pues para este caso de Europa tenemos también ese tipo de civilizaciones que vivían en la parte del norte, o sea, como los nórdicos que llamamos también. Bien, devolvámonos un poco en el árbol genealógico otra vez a esta parte, ¿sí? Y vamos a encontrarnos con lo siguiente. Como vemos, pues hay familias en Francia, aquí están otras en Francia y otras en Francia, pero resulta que haciendo aquí el seguimiento también tenemos en Suiza, y viene acá
la parte más interesante y que más adelante ustedes se van a sorprender, porque muchos de los que vamos a analizar en estos videos tienen la misma descendencia, es decir, todos están conectados desde la Europa del siglo X y del siglo XI aproximadamente. Y aparece esta familia que ya vamos a analizar en un rato. Aparece Foulques Anjoa, que viene de Francia, que es una familia que más adelante estaremos hablando, donde pues se van a sorprender bastante. Está este otro personaje, Robert Robertian, también del siglo X. Y bueno, aquí vemos que pues los antepasados pues ya aparecen en Italia, en lo que antes se llamaba Bretaña. Aquí está también y por acá también. Ok, pero resulta que empezamos a ver algunos antepasados muy curiosos en Alemania y en Francia. Ok, bien, vamos aquí a hacer lo siguiente. Vamos a irnos por la flechita roja que nos lleva a esta sección, que son los merovingios. Para quienes no tengan idea de qué son los merovingios, ya en un momento les voy a explicar, pero básicamente era un imperio que controlaba todo este gran territorio europeo, como ustedes lo pueden ver. Este era los reinos de los merovingios. Hay algo muy curioso que hace relación a la película Matrix, que es el merovingio, que ya ahorita en un ratito vamos a hablar también. Bueno, entonces aparece nuestro primer merovingio acá, un rey en Francia, otro merovingio, otro rey en Francia, ¿sí? Otra merovingia que pues en este caso hacía parte de esta familia, el primero de los merovingios, Merovec, y pues aquí otros personajes. Esto todo es la familia merovingia que estuvo rigiendo en Europa por estas épocas, más o menos desde el siglo V hasta el siglo IX aproximadamente. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Y bien, otra de las conexiones que encontramos en la investigación está acá relacionada y es con estos personajes, los carolingios. Luis Carolingio en Francia. Este era otro imperio también. Entonces, pues como ustedes se pueden dar cuenta, esto es bastante complejo. Yo esta presentación se las voy a dejar como un PDF en la descripción del video para que la puedan analizar un poco más y tengan los referentes de primera mano. ¿Qué personajes interesantes aparecen acá? Pues bueno, aquí tenemos a Carlomagno, emperador, ¿sí? Y pues como ustedes se dan cuenta, hay cosas muy interesantes en todo esto, prácticamente toda Europa. Aquí está el imperio carolingio, lo que cubría, ¿sí? Recordemos que tanto los merovingios como los carolingios estuvieron dominando esta Europa de esta época. Entonces, ¿qué podemos deducir de esta genealogía de Jack Parsons? Bien, pues que este no era cualquier personaje. Y toda esta gente de la que vamos a hablar en el transcurso de estos videos tienen conexiones muy fuertes con el pasado, con familias que rigieron prácticamente el destino de la humanidad en el medioevo. Entonces, no es extraño que esta gente, como Jack Parsons y como otros que vamos a analizar, terminaran, digámoslo, haciendo el origen del JPL, de la NASA y todo lo demás. Entonces, vámonos para internet. Bien, vamos aquí a hablar un poquito de Jack Parsons para ir cerrando este tema. Aquí esto es una imagen de un cómic, de una novela gráfica sobre Jack Parsons que se llamó The Marvel. Ustedes pueden buscarlo un poco más en internet. Acá pues encontramos un artículo acerca de sobre qué se trataba, ¿sí? He tratado de buscar el libro, pero sí es un poco complicado de conseguir. Este comic book en Amazon no está disponible y en Google tampoco, así que está un poco difícil hallarlo. Sin embargo, pues como ustedes se pueden dar cuenta acá, los contenidos gráficos son un poco fuertes. Ya sabemos de qué habla todo esto, de
la mujer escarlata, el monstruo este de las 7 cabezas. Bueno, aquí hay una simbología bastante complicada. Aquí están los cohetes, ¿sí? Está toda la parte ocultista detrás del nacimiento de la era espacial. Aquí pues como ustedes se pueden dar cuenta, hay unas referencias también a los libros, Sex and Rockets, Strange Angel, y bueno, otros que están ahí. Está por ejemplo este de Aleister Crowley, el libro de la ley, que era con el que hacían la cuestión de la mujer escarlata, y bueno, eso, toda la cuestión ocultista. Hablemos un poco de los merovingios, que algunos estarán preguntando, ¿qué es esto de los merovingios? Bien, fue una familia de estirpe germánica, ¿cierto? Que hoy día es Alemania, bueno, y ese reino que regía en una buena parte de Europa en el siglo V hasta el siglo VIII. Y Meroveo, que es este personaje de acá que les hablaba yo, pues fue el que prácticamente fue rey de los francos en esta época, del siglo V, y dio su nombre a la dinastía merovingia. Bien, ¿qué podemos hablar más de este personaje? No hay mucha información realmente, solo que los merovingios descienden de este rey. Bien, acá, ¿qué más podemos encontrar? Que la dinastía merovingia también dio paso a la dinastía carolingia, ¿ok? Que ya después también vamos a hablar de esto. Hay algo interesante de lo que encontraba yo acá, y es la literatura popular. Ojo con esto, esta parte no es oficial, pero resulta que si recordamos, Dan Brown en su libro El Código Da Vinci hablaba acerca de unos descendientes que son los merovingios, que venían de esta relación. Sin embargo, pues ya después de unos estudios genéticos que se hicieron y bueno, todo este cuento, se pudo pues saber que efectivamente no había ADN oriental o de Medio Oriente, ¿cierto?, en esto. Sin embargo, pues está aquí otra novela donde se habla acerca de esa teoría de los merovingios, en una novela llamada El péndulo de Foucault. Y aquí es curioso, es muy curioso que aparezca el péndulo de Foucault aquí en todo esto. El péndulo de Foucault, para los que de pronto no lo sepan, es un péndulo esférico que hay en algunos museos y en algunos lugares importantes del mundo, que supuestamente puede mostrar que la Tierra rota. Ya se ha notado que el péndulo de Foucault tiene muchos errores y bueno, ustedes pueden leer un poco más, tal vez en algún video más adelante lo hablemos. Devolvámonos. Tenemos aquí a los merovingios. Entonces, tenemos que esta dinastía merovingia, pues, digámoslo que con el tiempo se fue acabando. Luego salieron los carolingios, que estuvieron ya entre el siglo VIII y el siglo X. ¿Ok? Y ¿qué podemos encontrar acá? La dinastía carolingia, pues como ustedes lo pueden encontrar, pues tuvo muchos reyes, entre ellos pues obviamente Carlomagno, del cual ya vamos a hablar en un momentito, ¿sí? Aquí está Carlomagno. Y bueno, básicamente el imperio que tenía Carlomagno, hay algo bien interesante acá en la edad, ¿no? Bueno, yo creo que hay alguno para dar cuenta, y esta fecha, 25 de diciembre, es una fecha muy interesante, y es que si ponemos nacimiento de vamos a ver si aparece así, aquí está. Bien, resulta que hay un dato muy interesante, y es que a ver, resulta que muchos de los que conocemos como dioses y demás de la antigüedad, resulta que nacieron un 25 de diciembre. Bueno, es un dato curioso que ahí les regale, 25 de diciembre. Bien, bueno, cuando muere Carlomagno, esta dinastía carolingia empieza a decaer, ¿sí? Y bueno, ustedes pueden, digámoslo, ver un poco más acerca de esta información. Lo importante es que entendamos que este señor, ¿sí?, viene
genéticamente de estas dinastías, de ambas, ¿cierto? Merovingios, luego carolingios, luego bueno, todo el rollo acá de Europa, tutututun, y luego de Inglaterra terminó acá, listo. O sea, este no es cualquier ciudadano del común, ok, es una persona que tiene una genealogía muy pesada, muy fuerte, ¿sí? A pesar de que no es directa, porque como nos damos cuenta su pariente directo más lejano está acá, esta pariente, que también es Parsons, sí tiene todo esto. Entonces, ahí les regalo este datico, espero pues les sirva. Y bien, quiero terminar con algo que son los Forecast d'Anjou, que son los como esta familia que reúne todo, ¿sí? Que más adelante la vamos a encontrar en todas las conexiones genealógicas de las que vamos a hablar. Entonces, ¿quién era este personaje? Forecast d'Anjou, entonces que pues vemos en su genealogía, listo, si ustedes lo quieren mirar, ahí está, ya ustedes después pueden buscar un poquito más en este árbol genealógico las conexiones hacia los carolingios y merovingios. Y bueno, este señor Fulco II d'Anjou, que es del que estamos hablando ahí, fue conocido también como Fulco el Bueno, ¿sí? Hijo de Fulco el Rojo, todo el cuento, pero resulta que todos están conectados a este señor, el Fulco de Jerusalén, que era Fulco V d'Anjou, o sea, pariente de esta gente, o sea, todos están conectados. ¿Y qué tenemos acá? Pues que fue rey de Jerusalén, ¿ok? Pues recordemos que de todas maneras, todas estas familias estuvieron también a partir de sus reinos en Europa, también conquistaron toda esta parte de Medio Oriente. Entonces, pues obviamente estaba Jerusalén. Ustedes saben que pues por esta época, siglo XI, siglo XII, pues estábamos en las cruzadas y pues estos franceses estaban reinando allá. Básicamente es eso. Bueno, y entonces tenemos acá una imagen finalmente de Carlomagno. A mí me parece muy interesante cómo es que siempre los reyes de esta época se mostraban con esto, con el orbe, se mostraban con la esfera. No sé, no, o sea, es muy curioso porque si miramos Carlomagno es mucho más anterior. Vamos a mirar acá las fechas para que ustedes lo vean. Mucho más anterior a la primera, digámoslo, navegación en el globo, o más anterior a, no sé, digámoslo, a las primeras visualizaciones por telescopio, ya sea las que hizo Copérnico o las que hizo Galileo. O sea, esto es muy anterior. Entonces es curioso cómo después en las pinturas aparecen los jerarcas, los reyes con el globo. Ellos saben perfectamente por qué se muestran así. ¿Listo? Bien, y eso que estos reyes tenían, digamos, una relación directa con los papas. De hecho, si ustedes analizan un poco más, carolingios y merovingios estaban muy relacionados con el papado, pues porque en esta época Europa se regía con un rey nombrado así y con el otro rey que era el papa prácticamente. Bueno, y ya para terminar este video, entonces me despido regalándoles este dato. Aleister Crowley y Jack Parsons abrieron un portal a una inteligencia extraterrestre. Bueno, yo quitaría esta palabra extraterrestre y le pondría extradimensional, y no es inteligencia. Bien, esto es muy curioso. Este es un dibujo que hizo Crowley, ¿sí? Después de haber abierto el portal. No sé, ustedes saquen sus propias conclusiones. Si quieren, pues pueden buscar esta dirección, la pueden mirar ahí y pueden pues deducir. Las cosas que cuentan acá son bien interesantes
además de un poco tenebrosas. Entonces ahí les dejo este último dato para que ustedes lo conecten. Esto es muy delicado. Entonces ahí les dejo. Aquí está, hasta aquí este video. El siguiente video no se lo pueden perder. No olviden suscribirse al canal. Vamos a seguir haciendo los análisis a todas estas genealogías. El siguiente está buenísimo, no se lo pueden perder. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y ahí nos estaremos.